Bueno, pues esta tarde vamos a hablar con Antonio García Rodríguez, que a lo mejor muchas personas por este nombre no le conocen, es Cidoncha. Y el nombre de Cidoncha está unido al balonmano desde hace muchísimos años en Villafranca, y precisamente hace unos días, ayer concretamente, ha sido noticia y lo va a seguir siendo los próximos días, porque va a recibir la insignia de oro de la Federación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues decía en mi introducción que tu nombre ha estado siempre ligado al del balonmano. Cuéntanos cómo comenzaste con el balonmano hace ya muchos años. Muchos años, yo tenía 15 años cuando empecé a entrenar, a jugar lógicamente antes. Y con mi historia con el balonmano comenzó con una captación que hizo Álvaro en el instituto y quise apuntarme a balonmano y total, que él me decía que era mejor porque yo en aquella época era un jugador pequeñito, gordito, es decir, no cumplía el estándar de jugador de balonmano. Y me decía que porque no hacía lanzamiento de peso, alguna cosa esa que era perfecto para mí. El caso es que yo me apunté a balonmano, jugaba balonmano. Y bueno, pues desde los 15 años, hace ya 26, 27 años, empecé a entrenar. En aquella época ya había algunos monitores antes, pero también de la mano de Álvaro. En esa época entramos César y yo y ya empecé a entrenar pues, chavales pequeñines y chavalas pequeñinas. Y desde entonces hasta hoy, después de 26, 27 años, pues seguimos aquí, si no de una forma, pues de otra, si no con equipos arriba, pues con cantera, con base, si no pues he estado 10 años con la selección infantil, fui segundo entrenador de Álvaro previo a esa etapa, segundo entrenador de Álvaro también varios años. Actualmente, aparte de aquí en Villafranca, también llevo un poco bueno, pues cada vez que tenemos un campeonato de España y demás, suelo estar de jefe de expedición, estando un poco con apoyo y demás a los seleccionadores y a los chavales y a las chavalas. Y bueno, pues todos estos años han sido muchos y muy bonitos, evidentemente. Entrenador de primera también, entrenador de segunda, jugador, de todo. ¿Hay algo que no hayas hecho? Pues prácticamente no me queda ninguna faceta que cubrir. He hecho desde directivo hasta entrenador, pasando previamente, lógicamente, antes por jugador. Y luego esta última etapa de los 5 años en Primera División han sido, lógicamente, quizás los más bonitos, los más difíciles. Y bueno, también el culmen un poco a esa etapa. Y bueno, pues ahora toca un poco de renovar, de trabajar de otra forma, desde la base, ayudando al balonmano desde otro punto de vista, sin perder la vista en el futuro, lógicamente. ¿Cómo recibías la noticia? Porque imagino que, bueno, para ti, después de toda una vida dedicada al balonmano, como decimos, recibir esta insignia de oro es importante, ¿no? Para mí no me la he esperado en ningún momento, porque soy miembro de la Junta Directiva de la Federación y entonces, bueno, tanto de la Extremeña como de no de la Junta Directiva de la Española, pero sí de la Asamblea de la Federación Española. Y como miembro de la Junta Directiva no he tenido noticia ninguna hasta ayer, que me llamó Benito, el presidente, por la mañana, y me daba la noticia. Entonces, a mí me cae por sorpresa porque bueno, estas cosas suelen darse con a personas, a entrenadores, entrenadoras o personas muy prolíferas en el balonmano a nivel regional, ya con más años que yo quizás y con más edad, y no me lo esperaba. Me ha sido muy grato, lógicamente, me ha alegrado mucho porque es algo que a nadie le amarga un dulce, y el hecho de que reconozcan tu trabajo creo que es importante. Y sobre todo pues por parte de amigos, ¿no? Por parte de algo que quiero mucho, que es el balonmano, de una familia que conozco y llevo hace muchos años, y entonces pues la verdad que estoy muy contento. No es el único premio que has recibido en las galas del balonmano, han sido muchos. Sí, tengo premios lógicamente pues tengo premios de mejor entrenador, tengo como 6, 7 en casa, tanto de base como de segunda. Tengo la insignia de plata de la Federación, me la entregaron, me la concedieron hace ya años, y también quizás para mí sea muy importante ese reconocimiento. Y tengo premios, bueno, pues de muchos tipos, ¿no? A nivel local también en alguna gala del deporte como entrenador del año, es decir, son todos premios, reconocimientos a un trabajo del que no se vive, del que no, como digo siempre, no ganamos nada, y además nos cuesta dinero, ¿no? Y tiempo de la familia, y que se hagan estos reconocimientos yo creo que es importante, y además ya con una entidad como es la insignia de oro, con la cantidad de personas importantes que han recibido esa insignia, para mí es muy importante, lógicamente.
Bueno, cuando uno juega o lleva adelante un hobby, como es este tu caso, porque lo haces porque te gusta, bueno, un hobby relativo, pero es un hobby, lo haces porque te gusta, se dan momentos buenos, se dan momentos malos, pero merece la pena. Sí, yo después de estos veintitantos años que llevo entrenando a balonmano, como entrenador y como en mi faceta como jugador, eh, como todos los hobbies, como todas las cosas en la vida, tienen sus cosas buenas, sus cosas menos buenas, no voy a decir malas, pero sí es cierto que las buenas prevalecen siempre. Es decir, que el hecho de irte a Plasencia y que haya allí jugadores con 22 años que te paran, te hablan y te comentan muchas anécdotas de que has vivido con ellos, pues la verdad es que para mí es lo que me queda dentro del balonmano, ya que no vivimos de esto, no cobramos de esto, nuestro salario es en lo emocional, es en el reconocimiento bueno, pues social, en el reconocimiento familiar y sobre todo en la evolución personal que uno puede tener dentro del deporte. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces me quedo siempre con lo bueno, cosas malas hay siempre, experiencias malas lógicamente pues hay siempre, pero las buenas son siempre muy superiores a las negativas. Bueno, como estabas diciendo, aquellos primeros chicos que entrenaste son ya personas adultas. Son adultos, daos cuenta por ejemplo, ayer hablando con los padres de los chavalines del club, hablaba de la primera vez que yo salía de aquí de Extremadura como entrenador, fue con el equipo de Almudena y Rocío, que ahora son grandes entrenadoras de aquí de Villafranca, han sido grandes jugadoras y ellas y el resto de jugadoras pues eran infantiles de primer año. Quedamos campeones de Extremadura y fuimos a jugar un campeonato de España a Murcia. En esa época yo tenía 15 años como entrenador y tuvo que venir, vino García y su mujer Inma conmigo como responsable, porque claro, ¿qué pinta un chaval de 15 años, por muy entrenador que sea, con 12, 13 chavalinas de 12 años por ahí, ¿no? Pues entonces yo creo que ese tipo de experiencias son muy gratas y son recuerdos muy bonitos, lógicamente. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseamos una magnífica temporada, este año muy diferente, con ese deporte base, pero no menos importante. No, es muy importante y nos hemos dado cuenta en estos años de que el deporte base es súper importante. Es una de las cosas que no hemos hecho bien y nosotros como club y ahora pues estamos enmendando ese trabajo. Denota una ilusión tremenda, ya no solamente por parte de los niños y de las niñas que están muy ilusionados, sobre todo también por parte de los padres, están ilusionados porque ven que lo que estamos haciendo es distinto a lo que se estaba haciendo hasta ahora en el balonmano, quizás sea distinto a lo que se está haciendo en toda Extremadura y yo creo que vamos a tener unos resultados muy buenos de cara a nivel técnico, táctico y deportivos de cara a unos años, pero sobre todo ahora los resultados que estamos obteniendo son resultados muy positivos de cara a la diversión del chaval, a la integración, al formar un grupo donde se sientan identificados y además con muchas ganas de estar ahí, lógicamente, y yo creo que estamos funcionando en ese sentido bien. Es un reto, ahora mismo con el balonmano Sapien, como decimos, es un reto lo que estamos haciendo para nosotros y para la gente que tiene que entenderlo, pero precisamente yo creo que eso es lo que nos hace crecer, nos hace evolucionar y yo creo que vamos a sacar de ahí un proyecto muy bonito. Pues muchísimas gracias y a disfrutar de ese premio. Gracias. Muchas gracias a vosotros.